Mejor búsquese un hotelito más barato, suegrito, porque aquí no hay lugar para usted. Esas fueron las palabras que mi nuera Verónica me soltó, con una sonrisa torcida, justo en la entrada del Hotel Presidente Intercontinental de Polanco, frente a toda mi familia. Mi hijo Julián no dijo nada para defenderme, solo asintió con la cabeza, dándole la razón a su esposa, como si yo fuera un estorbo que debía resolverse lejos de ellos. Me llamo Ernesto Aguilar, tengo 74 años y vivo en una casita sencilla en Iztapalapa. Durante toda mi vida trabajé con las manos, levantando muros, mezclando cemento, sudando bajo el sol. Años atrás me jubilé y dejé que todos creyeran que mi único ingreso era una pensión modesta. Para mi hijo, yo no pasaba de ser el viejo, que sobrevivía con lo justo. Julián es abogado en Santa Fe, gana bien, viste trajes caros, maneja un auto último modelo y desde hace tiempo me mira como si yo fuera un peso muerto que arrastra en su vida. Verónica, por su parte, nunca disimuló el desdén. Educada, elegante, siempre bien maquillada, pero con esas frases que parecen dulces y en realidad llevan veneno. Y yo dejé que pensaran así. Porque a veces es mejor observar a la gente cuando no saben quién eres realmente. Antes de seguir, quiero agradecer a este canal por dejarme compartir mi historia. Y a quienes están escuchando, les pido que se suscriban y comenten de qué ciudad de México o de qué parte del mundo nos acompañan. Aquí todos los días hay relatos nuevos y el mío les aseguro que va a tocar fibras muy profundas. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando recibí una llamada de Julián. Papá, conseguí una promoción en el despacho. Vamos a celebrarlo. Llevaré a la familia a pasar el fin de semana en el Intercontinental. Quiero que venga con nosotros. Su tono era alegre, casi eufórico, y yo, ingenuo, pensé que por fin mi hijo quería incluirme en un momento importante de su vida. Hacía años que no pasaba algo así. Generalmente me buscaban solo para favores, recoger a Mateo de la escuela, cuidar a Camila unas horas, arreglar una fuga de agua, o prestarles unos pesos cuando la quincena no alcanzaba. Durante esas 3 semanas, viví con una ilusión que no sentía desde joven. Compré una camisa nueva en el mercado de la colonia, color azul cielo, sencilla, pero digna. Imaginé desayunos con mis nietos en el hotel, caminatas por el bosque de Chapultepec, tal vez hasta una conversación seria con Julián sobre la vida. El sábado llegó. Me arreglé con esmero, me afeité, me puse loción, limpié mis zapatos lo mejor que pude. Tomé el metro y luego un taxi hasta Polanco. Todo el camino pensé en cómo sería ver a mi hijo orgulloso de mí, en compartir sonrisas sinceras. Al llegar frente al Intercontinental, los vi esperándome. Julián impecable con su polo de diseñador. Verónica con un vestido que seguramente costaba más que mi renta de medio año. Y mis nietos, Mateo y Camila, arreglados como si fueran a una boda. Me acerqué con una sonrisa. «Familia, ya estoy aquí», dije con entusiasmo. Mateo y Camila corrieron hacia mí abrazándome con cariño. Por un segundo creí que todo iba a ser diferente. Pero la ilusión duró poco. Julián me miró de pies a cabeza. Mi camisa recién estrenada, mis zapatos gastados. Frunció el ceño con esa expresión de incomodidad, como cuando alguien pisa algo desagradable en la calle. «¿Papá vino así?», susurró como si mi sola presencia pudiera avergonzarlo. Y entonces Verónica lanzó la daga disfrazada de cortesía. «De verdad, don Ernesto, lo mejor sería que buscara un lugar más económico. Este hotel está fuera de nuestra realidad, ¿no cree?». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El bullicio de Avenida Reforma, los claxones, las voces de la gente, todo se volvió un zumbido lejano. No era el hotel, no era la ropa, no era el dinero. Era el hecho de que mi propia familia me estaba descartando como si yo fuera un objeto incómodo. Respiré hondo. En ese instante algo dentro de mí cambió. No fue rabia ni tristeza, fue una claridad fría. Entendí exactamente quiénes estaban frente a mí. Durante décadas soporté humillaciones, bajé la cabeza, engullí desprecios. Pero ahí, frente a mis nietos, decidí que no iba a tolerar ni una más. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa. Sentí el metal frío entre mis dedos. Saqué lentamente una llave dorada que brilló bajo el sol de la mañana. Una llave que ellos no sabían que yo tenía. El tiempo pareció detenerse. Verónica dejó de sonreír.
Julián me observó confundido, con la misma cara que ponía de niño cuando no entendía algo en la escuela. ¿Qué es eso, papá?, preguntó en voz baja, como temiendo la respuesta. Mateo y Camila, curiosos, se acercaron. «Qué bonita llave, abuelo», dijo Camila con inocencia. ¿De verdad de oro?, preguntó Mateo, estirando la mano para tocarla. Por un instante estuve a punto de guardarla de nuevo, de fingir que no significaba nada. Pero recordé a Lucía, mi esposa fallecida, que siempre me repetía: «Un día tendrás que mostrarle a tu hijo quién eres realmente. No dejes que te vea como un cualquiera». Levanté la llave a la altura de mis ojos, dejándola brillar. «Es la llave de la suite presidencial de este hotel», dije con voz firme. El silencio que siguió fue tan denso que hasta los pájaros en los árboles parecieron callar. El rostro de Verónica se descompuso. Esa sonrisa burlona que tanto usaba se borró en un segundo, reemplazada por una mueca de incredulidad. «Ay, suegrito», dijo con una risita nerviosa. «No hace falta inventar cuentos para llamar la atención. Julián, mi propio hijo», frunció el ceño, como si tratara de encontrarle sentido a lo que veía. «¿De dónde sacó esa llave? ¿La compró en algún mercado de recuerdos?», preguntó con voz impaciente. Sus palabras dolieron más que cualquier burla, porque no era solo desconfianza. Era la certeza de que yo jamás podría tener acceso a algo así. Para mi hijo yo no pasaba de ser un viejo pobre y confundido. Me quedé callado, sosteniendo la llave entre los dedos. Sentía su peso metálico, frío y firme, como el recuerdo de cada madrugada de trabajo, cada ladrillo que puse, cada peso que guardé en silencio, mientras ellos pensaban que yo vivía con lo mínimo. Mateo y Camila no podían ocultar la curiosidad. «¿De verdad es de la suite presidencial, abuelo?», insistió Mateo con los ojos brillando. Me incliné hacia ellos, con calma. Sí, lo haré yo. Esta llave abre una puerta que ustedes todavía no conocen». En ese instante escuché una voz femenina desde la entrada del hotel. «Don Ernesto, qué gusto verlo otra vez». Una mujer joven, de unos 30 años, cruzaba la avenida con prisa, agitando la mano para saludarme. Era Andrea, gerente del hotel, a quien conocía desde hacía muchos años. Se acercó sonriente, con un aire de respeto que no dejaba lugar a dudas. «Hace tiempo que no lo veíamos por aquí. ¿Cómo ha estado?», me dijo dándome la mano con afecto. Verónica y Julián quedaron helados. Esa mujer elegante, claramente parte del personal de un hotel de lujo, me trataba como a un cliente especial. «¿Muy bien?». «Andrea, gracias. Vine a pasar el fin de semana con mi familia», respondí. Mirándolos de reojo, Andrea sonrió a los demás. «¿Ustedes son la familia de don Ernesto? Qué gusto conocerlos. Él siempre habla de ustedes con mucho cariño». La incomodidad en el rostro de Verónica era evidente. Apenas pudo estrecharle la mano. Julián la imitó, aunque en sus ojos vi como una tormenta de preguntas comenzaba a desatarse. «Andrea», le dije aprovechando el momento, «parece que mi familia cree que no tengo manera de hospedarme aquí. ¿Podrías aclararles la situación?». La gerente abrió los ojos, sorprendida. «¿Cómo que no? Pero si usted tiene reservada la suite presidencial, como siempre». De hecho, ya llegaron las flores y el champán que pidió para la habitación. El silencio cayó como una losa. Verónica se puso pálida. Julián abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Mis nietos me miraban como si acabaran de descubrir que su abuelo era alguien completamente distinto. «¿Champán?», susurró Verónica con voz temblorosa. «¿La suite presidencial?», repitió Julián, como si necesitara confirmarlo. Andrea, sin entender del todo la tensión, sonrió con naturalidad. «Sí, don Ernesto es uno de nuestros clientes VIP. Siempre se hospeda con nosotros». Me giré hacia mi familia con calma y dije: «Andrea, acompáñanos a la recepción, por favor. Necesitamos resolver el tema de los cuartos». La palabra resolver salió cargada de un peso especial, y por la forma en que Verónica tragó saliva, entendió perfectamente lo que quería decir. Entramos juntos al lobby del hotel. El lugar brillaba con mármoles relucientes y lámparas doradas. Para mí era casi como regresar a casa, un sitio que había formado parte de mi vida por muchos años. El portero me saludó con respeto. «Bienvenido de nuevo, don Ernesto. Un placer tenerlo con nosotros». El recepcionista, un hombre elegante de unos 40 años, llamado Ricardo,
Se levantó en cuanto me vio. Don Ernesto, qué gusto verlo. 3 meses desde su última visita, ¿cierto? Todo está preparado en su suite presidencial, con las flores y el champán, como usted lo pidió. Sentí las miradas de mi familia clavadas en mí. ¿Cómo era posible que ese personal me conociera tan bien? ¿Cómo era posible que yo, el abuelo que vivía en una casita modesta de Iztapalapa, fuera tratado como un invitado distinguido en un hotel de 5 estrellas? Me volví hacia Ricardo. Ricardo, esta es mi familia, mi hijo Julián, mi nuera Verónica y mis nietos Mateo y Camila. El recepcionista los saludó con cortesía. Un placer conocerlos. Don Ernesto siempre habla con orgullo de ustedes. Yo noté cómo Julián tragaba saliva, procesando cada palabra. Verónica apenas logró esbozar una sonrisa forzada. Era el momento de dar el siguiente paso. Ricardo, necesito habitaciones para ellos también. Quiero que se hospeden aquí conmigo este fin de semana. Julián intentó intervenir. Papá, no hace falta. Podemos buscar otro lugar. Levanté la mano en silencio, imponiendo autoridad. No, Julián. Tú dijiste que esto era una celebración por tu promoción. Y si vamos a celebrar, será aquí, en este hotel. Ricardo revisó la computadora. Tenemos disponibles 2 suites ejecutivas con vista completa al bosque de Chapultepec. Verónica tosió, nerviosa. Eso debe costar una fortuna, don Ernesto. La miré fijo a los ojos. Verónica, ¿te preocupa el precio ahora? Qué curioso. Hace unos minutos sugerías que yo buscara un hotel barato porque no tenía cómo quedarme aquí. Su cara enrojeció. ¿Cuánto cuestan las suites ejecutivas por noche? Pregunté. Alrededor de 60,000 pesos cada una, señor, respondió Ricardo con calma. Son amplias, con sala privada, jacuzzi y vista panorámica. Vi cómo Julián se llevaba la mano a la frente, calculando el gasto. Vi a Verónica morderse el labio, tensa. Perfecto, respondí con tranquilidad. Reservaremos 2 suites ejecutivas, una para Julián y Verónica, otra para mis nietos. El silencio se volvió aún más incómodo. Pero papá, esos son más de 200,000 pesos por 4 noches, balbuceó Julián. Me giré hacia él con serenidad. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso no puedes cubrirlo con tu nuevo puesto? La ironía fue intencional. El mismo tono con el que tantas veces me hicieron sentir insignificante. Ricardo esperaba instrucciones finales. Yo asentí. Coloca todas las cuentas a mi nombre. Este fin de semana lo pago yo. El golpe estaba dado. Julián no pudo responder. Verónica bajó la vista, incapaz de sostenerme la mirada. Mis nietos, en cambio, estaban fascinados. ¿De verdad, abuelo? ¿Nos vamos a quedar aquí?, preguntó Camila brincando de emoción. Así es, hija, contesté acariciándole el cabello. Y van a descubrir que este lugar guarda muchas sorpresas. El silencio en el lobby era tan denso que casi podía escucharse la respiración de cada uno. Ricardo terminó de registrar las habitaciones y me entregó 3 llaves electrónicas con un gesto solemne. Don Ernesto, la suite presidencial está lista como siempre y las 2 suites ejecutivas quedan a nombre de usted, con todos los servicios incluidos. Extendí una de las llaves hacia Julián y otra hacia Mateo. Verónica observaba el movimiento con los labios apretados, como si cada segundo que pasaba la hundiera más en un terreno desconocido. Pero papá, insistió Julián, todavía incrédulo, no es necesario que pague por nosotros. Podemos cubrirlo, de verdad. Lo miré directo a los ojos. No, hijo. Esto no es un favor ni una carga. Es una celebración, y en mi familia, cuando se celebra, se hace en grande. Las palabras resonaron en el aire. Eran más que una declaración. Eran un recordatorio de que yo no era un anciano desvalido, sino un hombre que había construido con sus propias manos la vida que llevaba. En ese momento apareció un bellboy impecablemente uniformado. «Don Ernesto, ¿desea que subamos el equipaje de su familia?» «Claro», respondí con naturalidad. «Acompáñenos, por favor». Avanzamos por el lobby hacia los ascensores. A cada paso los saludos del personal eran un eco constante. «Bienvenido de nuevo, señor Aguilar». «Qué gusto tenerlo otra vez, don Ernesto». Todo listo en su suite, como siempre. Cada frase era un martillazo en la mente de Julián y Verónica. Yo podía ver cómo trataban de encontrar una explicación lógica, cómo buscaban en su memoria alguna pista que justificara lo que presenciaban. Mateo y Camila, en cambio, caminaban felices, fascinados por los detalles,
las lámparas de cristal, las alfombras rojas, los cuadros enormes que adornaban las paredes. «Abuelo, ¿ven? ¿De verdad vienes aquí seguido?», preguntó Mateo con la emoción apenas contenida. Sonreí. «Desde hace muchos años, hijo. Este lugar se volvió casi como un segundo hogar para mí. Las puertas del ascensor se abrieron con un sonido suave. Subimos en silencio. El ambiente estaba cargado, como si todos estuvieran procesando una verdad que había estado oculta demasiado tiempo. El elevador llegó al último piso. El pasillo era elegante, silencioso, con apenas 2 puertas al final. Una conducía a la suite presidencial, la otra a una suite vicepresidencial casi nunca ocupada. El bellboy abrió la puerta de mi suite. El impacto fue inmediato. La sala se desplegaba con pisos de mármol, muebles de madera fina y ventanales enormes que ofrecían una vista imponente de la Ciudad de México. Con el bosque de Chapultepec extendiéndose hasta el horizonte, Camila corrió hacia la ventana. «Mira, Mateo, se ven los castillos y hasta los edificios de Santa Fe desde aquí». Los ojos de mis nietos brillaban como si hubieran entrado a un mundo mágico. Julián y Verónica, en cambio, se quedaron inmóviles, observando cada rincón con una mezcla de asombro y desconcierto. Esto debe costar una fortuna», murmuró Verónica, acariciando la superficie pulida de una mesa. 60,000 pesos por noche las suites ejecutivas, respondí con calma, sirviéndome agua de una jarra de cristal, y 80,000 la presidencial. El silencio se volvió aún más incómodo. Julián bajó la mirada abrumado. Estaba acostumbrado a ser el proveedor, el exitoso, el que llevaba las riendas. Pero ahí, en ese espacio lleno de lujo, era evidente que no tenía idea de quién era realmente su padre. Me acerqué a la barra de la suite, donde ya nos esperaba una botella de champán en un balde de hielo. Tomé una copa, la levanté y dije con serenidad: «Bienvenidos a mi mundo». El bellboy, discreto, dejó el equipaje y se retiró con una reverencia. Quedamos solos. Mateo se me acercó con curiosidad genuina. «Abuelo, ¿cómo conoces a tanta gente aquí? ¿Desde cuándo vienes?». Esa pregunta me atravesó más que cualquier reproche, porque él no lo preguntaba con incredulidad ni con juicio, sino con verdadera admiración. «Desde hace más de 15 años, hijo», respondí acariciándole el hombro. «Desde que tu abuela Lucía murió, este lugar me ayudó a sobrellevar momentos muy difíciles». Verónica abrió los ojos sorprendida. «15 años, pero siempre nos dijo que apenas sobrevivía con su pensión». La miré fijo. «¿Eso es lo que ustedes creyeron?». Yo nunca lo confirmé. Julián apretó los labios sin palabras. Camila, sin entender la tensión, corrió de nuevo hacia mí. «¿Es cierto que aquí hay una piscina enorme en la azotea?». Sonreí. «Sí, hija. Y mañana la vamos a conocer». Me incliné hacia ellos y añadí, con voz baja pero firme: «Pero hoy necesito que entiendan que yo no soy el hombre que ustedes pensaban». Me senté en uno de los sillones de cuero y los invité con un gesto a hacer lo mismo. Julián y Verónica se acomodaron frente a mí, todavía incrédulos, mientras Mateo y Camila seguían explorando los rincones de la suite como si descubrieran un palacio. Tomé aire. «Quiero contarles algo que guardé en silencio muchos años. Ustedes creen que me conocen, pero la verdad es que no saben casi nada de mí. Y esta llave, esta suite, son apenas la punta del iceberg». Verónica intentó interrumpir, nerviosa. «Don Ernesto, quizá lo mejor sea que descansemos un poco». Levanté la mano. «No, Verónica. Ha llegado el momento de la verdad». Julián tragó saliva, como si intuyera lo que estaba por venir. Me incliné hacia ellos, mirándolos directo a los ojos. Durante 15 años los dejé pensar que yo era un viejo pobre y frágil, pero lo hice por una razón muy clara. Y ahora van a entender cuál fue. Comencé como albañil a los 14 años, cuando tuve que dejar la escuela para ayudar a mis padres. Pero con los años aprendí a dirigir cuadrillas, a negociar contratos, a construir más que muros. Fundé una empresa pequeña con 3 trabajadores al inicio, que poco a poco fue creciendo. El rostro de mi hijo reflejaba incredulidad. «Entonces, ¿todo este tiempo tenía una empresa?». «Sí, pero decidí guardarlo en silencio», respondí con firmeza.
Verónica no resistió y preguntó con cierto tono ácido: ¿y por qué ocultarlo? ¿Por qué hacernos creer que apenas vivía con su pensión? Me incliné hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Porque los escuché, Verónica. Los escuché el día del velorio de Lucía. La tensión se apoderó del ambiente. Julián se enderezó en su asiento confundido. ¿Qué quiere decir? Ese día, mientras yo estaba destrozado por la pérdida de la mujer con la que compartí 35 años, los escuché hablar en un rincón sobre lo poco que habría para heredar. Creían que no los oía, pero cada palabra me atravesó como un cuchillo. Al menos no hay mucho que repartir, la casita en Iztapalapa y su pensión. ¿Eso dijiste tú, Verónica? ¿Y tú, Julián, asentiste? El silencio que siguió fue aplastante. Verónica bajó la cabeza, avergonzada. Julián abrió la boca como para negar, pero no encontró palabras. Después de eso, continué, decidí que no volvería a hablar de mi empresa ni de mis ingresos. Si me veían como un viejo pobre y sin futuro, así sería. Preferí que me quisieran o me soportaran, por lo que pensaban que era, no por lo que tenía. Mateo, que había estado escuchando con atención, levantó la voz con la sinceridad de un adolescente. ¿Entonces toda tu vida fue como una prueba, abuelo? ¿Para saber si te querían por ti y no por tu dinero? Lo miré con ternura. Algo así, hijo. No fue fácil, pero necesitaba saber la verdad. Camila, inocente, se acercó y tomó mi mano. Pero nosotros sí te queremos, abuelo. Aunque vivas en una casita chiquita o en un palacio, ese gesto me devolvió un poco de calma. Julián, con el rostro serio, habló finalmente. Papá, yo no recuerdo haber dicho eso en el velorio. Tal vez no lo recuerdes, repliqué con frialdad, pero yo no olvido. Vi cómo midieron los cuartos de la casa, cómo calcularon su valor como si yo ya estuviera muerto. Esa imagen no se me borrará jamás. Verónica respiró hondo con lágrimas contenidas. Tiene razón, yo lo dije, y me avergüenza. Nunca pensé que usted nos escuchara. Me quedé en silencio unos segundos observándolos. Por primera vez en mucho tiempo, noté algo parecido a arrepentimiento en sus rostros. Decidí continuar. Mientras ustedes creían que apenas sobrevivía, yo seguí levantando proyectos. Mi constructora creció, invertí en departamentos para renta, y en 2010 me ofrecieron una oportunidad única: participar en la remodelación de este hotel. Invertí una parte importante de mis ahorros. Desde entonces tengo derecho a beneficios especiales. Como esta suite presidencial, Julián pasó las manos por su rostro, abrumado. No puedo creer que todo esto estuviera pasando frente a mí y yo no lo supiera. No lo supiste porque nunca te interesó mirar, le respondí con calma. El silencio volvió a llenar la sala. Mis nietos miraban a sus padres, tratando de entender lo que significaba todo aquello. Yo aproveché para servirme una copa de champán. Durante años, proseguí, mientras ustedes se olvidaban de mis cumpleaños, mientras me invitaban a la cena de Navidad solo por compromiso, yo viajaba. París, Roma, Buenos Aires, siempre solo, porque ustedes jamás me preguntaron cómo pasaba mis días. Camila, con ojos grandes, preguntó con ingenuidad: ¿y por qué nunca nos contó de sus viajes, abuelo? Suspiré, porque hubiera sido inútil. Si me ignoraban en lo simple, ¿qué sentido tenía compartir lo extraordinario? Verónica se llevó las manos al rostro. Era evidente que la vergüenza comenzaba a calar hondo. Julián, en cambio, permanecía serio, luchando con su propio orgullo. Me levanté, caminé hasta la ventana y señalé hacia abajo, donde la ciudad brillaba bajo el sol del mediodía. Allá afuera siempre fui don Ernesto, el constructor, el inversionista, el cliente distinguido. Aquí dentro, con mi familia, apenas era el viejito de Iztapalapa. Esa fue mi decisión, dejarlos creerlo. Y ahora entienden por qué. Mateo se acercó, colocó su mano en mi hombro y dijo con voz firme: «Pues para mí, abuelo, siempre fuiste alguien grande. Solo que ahora lo sé de verdad». Esas palabras valieron más que todo el lujo de la suite. Me giré hacia Julián y Verónica. No les cuento esto para presumir, se los cuento porque estoy cansado de ocultarlo. Y porque quiero que entiendan que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la dignidad. El silencio posterior no fue de incredulidad, sino de peso.
Por primera vez, mi hijo no me veía como un estorbo, sino como un hombre que había sobrevivido, trabajado y triunfado a su manera, y eso apenas era el inicio de la conversación que llevaba 15 años esperando. Tomé un sorbo de champán y dejé que el silencio trabajara unos segundos. Podía sentir cómo cada palabra mía caía como un peso sobre los hombros de Julián y Verónica. Mateo y Camila me miraban atentos, como si estuvieran escuchando una leyenda viva. Después de la muerte de tu madre, continué con la voz más baja. La soledad me empujó a refugiarme en el trabajo. No podía quedarme sentado en la casa vacía, recordando cada rincón que compartimos. Así que aceleré el ritmo, me acomodé mejor en el sillón. Invertí en maquinaria nueva, contraté más cuadrillas, acepté proyectos que otros rechazaban por arriesgados. Fue un todo o nada. Y resultó ser lo mejor que pude haber hecho. Julián me interrumpió, todavía incrédulo. ¿De verdad construyó todo esto solo? Sin ayuda de nadie, negué con la cabeza. Nadie construye solo, hijo. Yo puse la visión, pero tuve a mi lado obreros leales, maestros de obra que confiaron en mí, y la convicción de que cada ladrillo era una oportunidad. No heredé nada. Cada peso lo gané con trabajo, sudor y también con noches de insomnio. Verónica, que hasta entonces había permanecido callada, preguntó con cautela: ¿Y nunca pensó en compartir ese éxito con nosotros? La miré fijo. Quise hacerlo, Verónica, pero cada vez que me acercaba encontraba excusas, desinterés o simplemente silencio. Comprendí que para ustedes era más cómodo pensar que yo era un viejo limitado. Así que preferí dejar las cosas como estaban. Mateo se adelantó con la franqueza de un joven. ¿Y en qué momento pasó de construir casitas a estar en lugares como este hotel, abuelo? Sonreí con cierta nostalgia. Fue en el año 2010. Una empresa grande buscaba subcontratistas para levantar un conjunto de condominios de lujo en Santa Fe. Era un contrato enorme, exigía inversión fuerte. Pude haber tomado la opción segura, proyectos pequeños, sin riesgo, pero decidí apostar alto. Cerré los ojos un instante, recordando. Vendí mis reservas, pedí un crédito bancario, aposté todo. Si fallaba, perdía la empresa, mi casa y lo poco que había acumulado. Pero confié en mi gente y en mi capacidad. El proyecto fue un éxito rotundo. Los departamentos se vendieron incluso antes de terminarse. Los ojos de Julián brillaron, no de orgullo, sino de asombro. Entonces, ¿ese fue el inicio de su crecimiento real? Asentí, no exacto. Después de eso, ya no me buscaron para casitas. Empezaron a llamarme para edificios completos, y mientras construía para otros, me guardaba algunos departamentos para renta. Ahí entendí que la verdadera riqueza no estaba en levantar muros, sino en mantenerlos llenos de vida. Camila, con esa inocencia que la caracterizaba, preguntó: ¿Y viajabas, abuelo, mientras hacías todo eso? Sí, hija, respondí con ternura. Viajaba cuando podía, no solo por placer, también para aprender. En cada ciudad veía cómo se construían los hoteles, cómo funcionaba el turismo, cómo se movía el dinero. Observaba y guardaba ideas. Verónica se llevó una mano a la frente, abrumada. Todo este tiempo, y nosotros pensando que apenas tenía para comer. No pude evitar la ironía en mi voz. Y así era más sencillo para ustedes, ¿no? Pensar que yo era un anciano indefenso. No exigía espacio, no pedía nada. Solo estaba ahí cuando necesitaban un favor. Julián bajó la mirada mordiéndose el labio. La vergüenza comenzaba a ganarle al orgullo. Me levanté y caminé hasta la ventana. Desde ahí se veía el castillo de Chapultepec en la distancia, imponente entre los árboles. Cuando invertí en la remodelación de este hotel, muchos me dijeron que estaba loco. ¿Meter dinero en algo tan exclusivo? Pero yo sabía que este lugar iba a seguir siendo un símbolo de la ciudad. Y no me equivoqué. Giré hacia ellos. Por eso tengo esta suite siempre disponible. Por eso me tratan como a un socio, no como a un huésped cualquiera. Mateo se levantó, emocionado. ¿Entonces eres como dueño de una parte del hotel, abuelo? No dueño, respondí sonriendo. Socio minoritario. Lo suficiente para que me abran las puertas siempre que lo necesito. El muchacho asintió, con un brillo de admiración en los ojos. Camila brincaba alrededor, maravillada de que su abuelo tuviera un mundo secreto que nadie conocía.
me volví de nuevo hacia Julián y Verónica. Durante todos estos años, mientras ustedes me subestimaban, yo aprendí que no hay peor pobreza que la de no valorar a la familia. Y esa pobreza sí la conocí, porque me la hicieron sentir ustedes. Las palabras quedaron flotando en el aire. Julián bajó la cabeza golpeado por la verdad. Verónica respiraba hondo, intentando contener las lágrimas. Me serví otra copa y concluí. No les cuento esto para humillarlos. Se los cuento porque es hora de que sepan quién soy realmente. No el hombre débil que creyeron, sino el que aprendió a levantarse incluso cuando todos le dieron la espalda. Mateo se acercó, puso una mano en mi hombro y dijo en voz clara, «Abuelo, algún día quiero ser como tú, y ese, más que cualquier negocio, fue el mayor logro de mi vida». La tarde avanzó entre silencios pesados y miradas que evitaban encontrarse. Mis nietos no paraban de recorrer la suite presidencial, descubriendo cada rincón como si hubieran entrado a un castillo. Mateo se fascinaba con la biblioteca privada, mientras Camila abría cajones y armarios con la inocencia de quien busca tesoros escondidos. «Abuelo, ¿de verdad puedes quedarte aquí siempre que quieras?», me preguntó Camila, sorprendida al encontrar batas bordadas con mi nombre. «Sí, hija», respondí, acariciándole el cabello. «Este lugar siempre me ha abierto sus puertas, incluso cuando ustedes pensaban que yo no tenía dónde caerme muerto». La niña sonrió con ternura, sin captar del todo el peso de mis palabras. A las 8 en punto, sonó el teléfono de la suite. Era el maître del restaurante. «Don Ernesto, la mesa que reservó está lista». Como siempre, en el salón privado con vista a Reforma. Colgué con calma y me volví hacia mi familia. «Es hora de cenar». La incomodidad se hizo evidente. Verónica alisó su vestido, nerviosa. Julián ajustó el reloj en su muñeca, como si necesitara un gesto mecánico para recobrar algo de control. Pero ya no lo tenían. Descendimos juntos al restaurante. Apenas cruzamos la entrada, un mesero impecable se acercó de inmediato. «Bienvenido, don Ernesto. Su mesa lo espera». Nos condujo a un salón elegante, iluminado por lámparas de cristal. Una mesa larga nos aguardaba, cubierta de manteles blancos y copas finas que reflejaban la luz como diamantes. Desde las ventanas, la ciudad brillaba en un espectáculo de luces nocturnas. Camila exclamó con asombro, «Mira, Mateo, se ven hasta las torres de Santa Fe iluminadas». Los niños estaban maravillados, mientras sus padres se hundían en una incomodidad cada vez más evidente. El maître, señor Valdés, me saludó con respeto. «Es un honor atenderlo nuevamente, don Ernesto. Le hemos preparado su platillo favorito, filete de res al vino tinto». «Gracias, Valdés. Asegúrate también de que mis nietos prueben el menú infantil y que haya suficiente pan dulce para todos», respondí con serenidad. El hombre sonrió y se retiró con un gesto de reverencia. Verónica, incapaz de contener la tensión, susurró, «No entiendo nada. Todo esto, ¿cómo pudo ocultarlo tanto tiempo?» «Con paciencia, Verónica», contesté, mirando directo a sus ojos. «La misma paciencia que ustedes tuvieron para dejarme de lado durante años». Julián bajó la mirada, visiblemente afectado. Cuando llegaron los primeros platillos, el silencio era incómodo. Yo, en cambio, me sentía tranquilo. Observaba a mis nietos disfrutar de la crema de elote, a Camila reír con la boca manchada de chocolate, y comprendía que ese instante valía más que todos los millones en el banco. Levanté la copa y hablé con voz firme. «Quiero hacer un brindis». Todos me miraron, expectantes, por la familia. La verdadera riqueza no está en las cuentas ni en los hoteles, sino en los lazos que construimos. Mateo levantó su vaso de jugo con entusiasmo. Camila lo imitó riendo. Verónica y Julián, aunque tensos, no tuvieron más remedio que alzar sus copas. «Por la familia», repitieron en voz baja. El vino bajó por mi garganta con un sabor distinto. No era solo un brindis, era una declaración de principios. Tras unos minutos, Mateo rompió el silencio con la espontaneidad de un adolescente. «Papá siempre dice que lo logró todo solo, que salió adelante sin ayuda. Pero ahora entiendo que usted, abuelo, hizo lo mismo, y mucho más». Las palabras de mi nieto fueron un golpe directo en el orgullo de Julián. Lo vi tensarse, pero no respondió. Decidí entonces profundizar.
Hijo, siempre creíste que tu éxito te pertenecía solo a ti, pero recuerda, si estudiaste en las mejores escuelas, si nunca te faltó techo ni comida, fue porque tu madre y yo trabajamos como mulas para darte esa vida. Julián respiró hondo, con los ojos vidriosos. Lo sé, papá. Y me avergüenza no habérselo reconocido antes. Verónica, sorprendida, giró hacia él. No estaba acostumbrada a verlo admitir una falla. Nunca es tarde, respondí con calma. Pero la gratitud no se demuestra con palabras sueltas, sino con acciones. El maître regresó con los platos principales. El aroma del filete al vino llenó el salón. Camila aplaudió emocionada al ver su hamburguesa servida como si fuera una obra de arte. Mientras comíamos, decidí contarles algo más. Hace unos años me ofrecieron participar en un proyecto turístico en Valle de Bravo, un resort de lujo rodeado de montañas y lago. Invertí ahí buena parte de mis ganancias. Hoy es uno de los destinos más buscados por extranjeros. Verónica abrió los ojos, incrédula. ¿También es socio en un resort? Sí, asentí. Y a diferencia de lo que creen, no lo hice para presumir ni para rodearme de lujos. Lo hice porque entendí que podía construir no solo edificios, sino también experiencias para la gente. El comentario dejó a todos en silencio. Por primera vez vi en los ojos de Verónica algo distinto a soberbia. Respeto. Mateo sonrió con admiración. Abuelo, usted debería escribir un libro con todo lo que ha vivido. Reí suavemente. Tal vez lo haga algún día, pero por ahora prefiero contarlo aquí, con ustedes como testigos. El ambiente comenzó a suavizarse. La tensión seguía, pero poco a poco se mezclaba con un aire de reconocimiento. Julián, aunque callado, parecía procesar cada palabra. Al final de la cena, pedí un café de olla para mí y postres para todos. Mientras servían la mesa, me incliné hacia mis nietos y les susurré. Quiero que recuerden siempre algo. El dinero puede desaparecer, pero la dignidad se defiende hasta el último suspiro. Camila me abrazó fuerte, y Mateo asintió con seriedad. Fue entonces cuando Julián, con voz temblorosa, habló. Papá, creo que le debo una disculpa. Verónica lo miró sorprendida. Yo lo observé en silencio, esperando. Me equivoqué al juzgarlo, al mirarlo como si fuera un estorbo. Nunca imaginé todo lo que había detrás. Tomé su mano con firmeza. No se trata de disculpas, hijo. Se trata de aprender. Y esta noche puede ser el inicio de un cambio. La cena terminó con un sabor distinto, no solo de lujo, sino de redención. Después de la cena, cuando el sommelier retiró la última copa y el maître se despidió con una inclinación respetuosa, mis nietos todavía tenían energía de sobra. Mateo quería explorar los pasillos iluminados y Camila no paraba de preguntar si el hotel tenía rincones secretos. Claro que los tiene, respondí con una sonrisa. Y esta noche quiero que los conozcan. Julián y Verónica se miraron entre sí. Se notaba que estaban agotados por el peso emocional de todo lo que habían descubierto, pero no se atrevieron a negarse. Así que caminamos juntos, guiados por la luz cálida de los candelabros que adornaban los pasillos. El hotel era un mundo aparte. Cada rincón parecía guardar una historia, y yo las conocía todas. Los porteros me saludaban por mi nombre, los meseros se inclinaban con respeto, y hasta el gerente nocturno se acercó para darme la mano. Mis nietos me observaban con orgullo, mientras sus padres parecían cada vez más confundidos. Llegamos primero a la galería de arte que el hotel había inaugurado hacía poco. En las paredes colgaban pinturas de artistas contemporáneos y en una vitrina de cristal se exhibían esculturas delicadas. ¿Ves esto, Mateo?, le pregunté, señalando una obra abstracta. Fue uno de los primeros proyectos culturales en los que participé como inversionista. Yo ayudé a financiar la remodelación de esta galería. Mi nieto abrió los ojos sorprendido. ¿O sea que parte de esto existe gracias a ti, abuelo? Así es. No todo lo que hice en la vida fue construir casas o edificios. También quise apoyar el arte, porque pensé que la cultura es lo único que trasciende al dinero. Camila, con su inocencia infantil, añadió. ¿Entonces eres como un mecenas? Reí suavemente. Algo parecido, mi niña. Seguimos caminando hacia el lobby principal, donde un pianista tocaba melodías suaves.
El eco de las notas llenaba el ambiente de elegancia. Me detuve un momento dejándome llevar por la música. Cada vez que vengo aquí, les confesé, pido que alguien toque esta pieza. Era la favorita de su abuela, la canción con la que bailamos la última vez antes de que enfermara. Julián levantó la vista hacia mí, conmovido. Sus ojos brillaban y pude notar que estaba luchando contra las lágrimas. Verónica, en silencio, apretó la mano de Camila. Avanzamos hasta el salón de eventos. Allí, las lámparas de cristal colgaban como cascadas de luz. Me acerqué a las puertas y las abrí para que mis nietos entraran corriendo. Aquí se celebran bodas, conferencias, banquetes. Yo he asistido a más de uno, siempre invitado como cliente especial. Camila giraba sobre sí misma, fascinada con el espacio inmenso. Es como un palacio. Yo sonreí, pero dentro de mí recordaba cada noche solitaria en ese mismo salón, rodeado de gente elegante, pero sin la compañía de mi propia familia. Era un lujo amargo. Cuando salimos, noté que Julián caminaba a mi lado, más callado que nunca. «Papá», dijo al fin con voz baja, «¿por qué nunca nos invitaste a nada de esto? ¿Por qué nos dejaste vivir creyendo que eras pobre?» Lo miré con calma, aunque por dentro me removía un dolor viejo, porque necesitaba saber, hijo. Necesitaba confirmar si me buscaban por lo que era como persona o por lo que tenía en el bolsillo. Y la verdad, aunque duele, es que casi siempre me buscaron por necesidad, no por cariño. Julián bajó la cabeza, avergonzado. Continuamos el recorrido hasta la terraza exclusiva del último piso. El viento fresco de la noche nos envolvió al salir. Frente a nosotros, la Ciudad de México brillaba como un mar de luces infinitas. El ángel de la Independencia se alzaba a lo lejos, iluminado de dorado, y más allá se adivinaban las montañas que rodean el valle. «Miren esto», les dije con voz solemne. «Este es mi refugio favorito. Cuando la soledad me pesaba demasiado, venía aquí arriba a recordar que la vida es más grande que nuestras tristezas». Mateo se acercó a la barandilla, fascinado. «Es increíble, abuelo. Nunca había visto la ciudad así». «La perspectiva cambia cuando subimos», respondí. «No solo en los edificios, también en la vida. Desde arriba, las ofensas se ven más pequeñas y los problemas más simples». Verónica suspiró. Se notaba que sus defensas se desmoronaban poco a poco. Nos sentamos en unas sillas de madera y pedí al camarero de guardia que nos trajera chocolate caliente para los niños y café para los adultos. Mientras esperábamos, decidí abrir más de mi corazón. Cuando su abuela murió, empecé con voz grave, yo sentí que el mundo se me acababa. Pero fue aquí, en este hotel, donde encontré un poco de consuelo. No porque me dieran lujos, sino porque me recordaron que todavía era alguien. Camila se acurrucó a mi lado. «¿Y ahora ya no te sientes solo, abuelo?» La pregunta me atravesó como una flecha. Miré a Julián y a Verónica, que me observaban con ojos cargados de culpa. «Hoy no, mi niña. Hoy estoy acompañado». Pero fueron muchos años en los que su risa y la de su hermano eran solo recuerdos lejanos. El camarero regresó con las bebidas. El aroma del café llenó el aire, mezclándose con la brisa nocturna. Levanté mi taza y miré a todos. Brindo de nuevo. Esta vez, no solo por la familia, sino por la verdad. Porque al final, solo con la verdad podemos empezar de nuevo. Julián me imitó, aunque sus manos temblaban. «Tienes razón, papá. Y la verdad es que he sido un hijo ciego», Verónica añadió con voz quebrada. Y yo, una nuera soberbia, los miré en silencio. No necesitaba humillarlos más. La vida ya lo estaba haciendo por mí. Mientras tanto, Mateo y Camila disfrutaban del chocolate caliente, ajenos a la pesadez de la conversación, riendo entre sorbos. Sus sonrisas eran la prueba de que todavía había esperanza de reconstruir lo que se había roto. Antes de regresar a la suite, me acerqué a la barandilla una última vez. La ciudad se extendía inmensa y viva. Pensé en todos los años perdidos, en los silencios acumulados, en las ocasiones en que pude haber hablado y no lo hice. Pero también pensé en lo que todavía estaba por venir. «Hijos», les dije mientras volvíamos al pasillo, «este fin de semana no es solo para exhibir lo que tengo. Es para decidir si todavía vale la pena construir algo juntos,
porque yo ya no busco reconocimiento. Busco compañía verdadera. Julián y Verónica guardaron silencio, procesando cada palabra. Y mientras mis nietos corrían adelante, riendo como si nada hubiera pasado, yo supe que el cambio apenas estaba comenzando. Al amanecer del día siguiente, el sol entraba a raudales por los ventanales de la suite presidencial. El cielo de la Ciudad de México estaba despejado, y desde lo alto, todo parecía prometer un día nuevo. Me levanté antes que todos, pedí el desayuno para la familia y me quedé observando la mesa preparada con frutas frescas, pan dulce y café de olla. Cuando Julián y Verónica salieron del cuarto contiguo, todavía con el cansancio en los ojos, los invité a sentarse. Mateo y Camila llegaron corriendo poco después, entusiasmados con la idea de desayunar como reyes. Dejé que se acomodaran, que los niños disfrutaran de sus hot cakes y que el silencio inicial se llenara con sonidos cotidianos. Luego apoyé las manos sobre la mesa y hablé con voz firme. Hijos, ayer les mostré parte de mi vida oculta. Hoy quiero proponerles algo que puede cambiar el rumbo de la nuestra. Julián levantó la vista. Alerta. Verónica se tensó. Yo sabía que desconfiaban de cada palabra, pero era momento de poner todo sobre la mesa. Durante años construí no solo edificios, continué, también sueños. Ahora estoy levantando un proyecto en el Valle de Bravo, un complejo turístico ecológico con cabañas, senderos, un pequeño spa y áreas para eventos. Será un refugio en medio de la naturaleza. Los ojos de Mateo brillaron de inmediato. ¿Un hotel en la montaña, abuelo? ¿Con lagos y bosques? Exactamente, hijo. Con vista al lago, actividades al aire libre y un enfoque en turismo sustentable. Camila aplaudió, entusiasmada. Verónica, en cambio, apretó los labios. ¿Y por qué nos cuentas esto ahora, Ernesto? Respiré profundo. Porque quiero que formen parte. No como invitados, ni como beneficiarios de mi dinero, sino como socios reales. Julián arqueó las cejas, incrédulo. ¿Socios? Asentí. Sí, tú, Julián, eres abogado. Podrías encargarte de la parte legal, de contratos, licencias, negociaciones. Verónica, tú eres arquitecta. Tus ideas pueden dar forma al proyecto, hacerlo único. Yo pondré la inversión principal, pero ustedes tendrán participación y responsabilidad. El silencio fue inmediato. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared. Verónica dejó la taza sobre el platillo con un golpecito seco. ¿Y después de cómo lo hemos tratado? ¿Después de años de distancia? ¿De verdad confías en nosotros? La miré directo a los ojos. No es una cuestión de confianza ciega, Verónica. Es una cuestión de familia. Y porque creo que este proyecto puede ser el puente que nos una otra vez. Julián se inclinó hacia adelante, nervioso. Papá, esto no es cualquier cosa. Hablas de millones, de riesgos enormes. Toda mi vida ha sido de riesgos, hijo, repliqué con calma. Si no hubiera apostado cuando nadie creía en mí, seguiría siendo el albañil que pensaban que era. Pero no se trata solo de dinero. Se trata de aprender a trabajar juntos. Mateo intervino, con esa claridad infantil que a veces supera a los adultos. Papá, mamá, ¿no entienden? El abuelo quiere que estemos cerca de él. Camila apoyó la cabeza en mi brazo. Yo sí quiero, abuelo. Verónica cerró los ojos, respirando hondo. Sabía que sus hijos ya habían tomado partido sin necesidad de argumentos. Julián frotaba sus sienes. ¿Qué porcentaje hablas, papá? Me incorporé un poco con serenidad. Yo pongo el 70% del capital inicial, ustedes 15% cada uno. Pero la distribución de utilidades será diferente. Yo me quedo con el 50%, ustedes con 25% cada uno. Verónica abrió los ojos, sorprendida. Eso es generoso demasiado. No es generosidad, aclaré. Es una inversión en ustedes. Hubo un silencio prolongado. Julián me observaba como si no lograra reconocerme todavía. Papá, ¿y si fracasamos? ¿Y si nos va mal? Si se cae el proyecto, respondí sin titubear. Yo absorberé la pérdida. Ustedes tendrán su parte protegida, pero si funciona, y estoy seguro de que funcionará, será un legado que podremos disfrutar juntos. Mateo brincó de la silla. Yo quiero vivir allá, en medio de los árboles. Camila lo siguió. ¿Habrá caballos, abuelo? Claro que sí, mi niña. Caballos, bicicletas, senderos, fogatas. Todo lo que un niño podría soñar.
Las risas de mis nietos contrastaban con el peso de la decisión en sus padres. Verónica habló al fin, con voz entrecortada. ¿Y qué pasará con nuestra vida aquí? La escuela de los niños, el trabajo de Julián, mis proyectos. La vida siempre seguirá llena de pretextos para no cambiar, respondí. La pregunta es, ¿quieren seguir en lo mismo? ¿O quieren arriesgarse a algo que puede unirnos? Julián se pasó la mano por el cabello. Su respiración era agitada. «Papá, necesito tiempo para pensarlo». «Claro que sí, hijo. No espero una respuesta inmediata, pero quiero que sepan que esta oportunidad no es eterna. En 2 meses el proyecto arranca, con o sin ustedes». El silencio cayó de nuevo, espeso. Solo se escuchaba el murmullo de la ciudad al fondo. Entonces Verónica inesperadamente preguntó, «¿Por qué ahora, Ernesto? ¿Por qué justo en este momento decides abrirnos esta puerta?» Suspiré, porque me cansé de esperar. Porque estoy en una edad donde ya no tengo tiempo para juegos. Y porque, aunque me hayan herido, sigo creyendo que la familia vale la pena. Mateo se acercó y me abrazó con fuerza. «Yo quiero, abuelo». Sentí el calor de sus palabras como una chispa de esperanza. Camila lo imitó, rodeándome con sus bracitos. Julián y Verónica permanecieron quietos, atrapados entre el orgullo y el miedo. Yo sabía que la batalla no era contra mí, sino contra ellos mismos. Me serví más café y concluí con voz serena. Piénsenlo. No se los pido como empresario, sino como padre y como abuelo. No quiero que el dinero sea lo único que nos una. Quiero que compartamos sueños, que trabajemos juntos, que dejemos algo para ustedes y para mis nietos. Nadie respondió. Pero en sus miradas supe que la semilla ya estaba plantada. Esa noche, después de un día cargado de revelaciones, cada quien se retiró a su habitación. Yo me quedé en la suite presidencial mirando la ciudad desde el ventanal. Las luces titilaban como estrellas atrapadas en el asfalto, recordándome que la vida seguía aunque uno permaneciera en silencio. Sabía que Julián y Verónica pasarían horas conversando. No era para menos. Mi propuesta implicaba mudarse, arriesgarse, cambiar su modo de vida. También significaba enfrentar los errores del pasado y apostar por un futuro incierto, pero compartido. Mientras tanto, repasaba en mi mente todo lo vivido. Me preguntaba si no era un error ofrecerles tanto después de haber recibido tan poco. Pero la respuesta volvía una y otra vez. Eran mi familia. Y aunque me habían lastimado, aún creía que valía la pena. En la suite ejecutiva, Julián caminaba de un lado a otro sin detenerse. Verónica lo observaba sentada en la cama con los brazos cruzados. Fue ella quien rompió el silencio. «¿Qué piensas?», le preguntó. Julián se detuvo frotándose la frente. «Pienso que mi padre es un desconocido. Toda mi vida lo creí un hombre limitado, y ahora descubro que ha sido más exitoso de lo que jamás imaginé». Verónica lo escuchó con calma. «La pregunta no es quién fue tu padre, Julián, sino qué vamos a hacer con lo que nos propuso». Él suspiró. «Es una locura, Verónica, mudarnos, invertir, dejar todo lo conocido. ¿Y si fracasamos?». Ella lo miró directo. «¿Y si no? Tal vez es la oportunidad que siempre esperamos. Tú mismo te quejas de que trabajas demasiado para ganar poco. Yo también me siento estancada con proyectos pequeños. Esto puede cambiarlo todo». Julián bajó la voz. «No confío en mí mismo para un salto así». Verónica suavizó el gesto. «Entonces confía en él. Si logró todo lo que vimos en silencio, ¿por qué dudar ahora?». En la habitación contigua, Mateo y Camila hablaban bajo las sábanas, con la emoción de quienes saben que algo grande se acerca. «¿Te imaginas vivir en una cabaña con bosque y lago?», decía Mateo. «Y con caballos», agregaba Camila. Reían, soñando con aventuras que para ellos no tenían complicaciones. No pensaban en porcentajes ni contratos, solo en la posibilidad de estar cerca de su abuelo y en un lugar donde todo parecía mágico. Yo, en mi soledad, abrí un viejo álbum de fotos que siempre llevaba conmigo. Allí estaba Lucía, con esa sonrisa serena que siempre me acompañaba. «Amor», le susurré al retrato, «habré hecho bien en ocultar tanto. Quizá perdí años valiosos con Julián, pero ahora tengo una última oportunidad. Ojalá pudieras aconsejarme como antes». El silencio fue mi única respuesta, aunque sentí de algún modo su presencia, y eso me dio paz.
Cerca de las 3 de la mañana encontré a Julián en la terraza del último piso. El aire frío despejaba sus pensamientos mientras se apoyaba en la barandilla. Me acerqué y le pregunté si no podía dormir. Sorprendido confesó: «No dejo de pensar, papá. Todo lo que creía sobre ti se derrumbó en un día. Y ahora me pides que dé un salto al vacío contigo». Le respondí con calma: «No es al vacío, hijo. Es hacia adelante. Yo ya recorrí ese camino. Solo quiero que lo hagamos juntos». Sus ojos se humedecieron. «Tengo miedo», admitió. «Yo también lo tuve», dije, «pero aprendí que el miedo se vence con decisión». No insistí más y lo dejé procesar en silencio. A las 8 en punto de la mañana tocaron mi puerta. Era Julián, acompañado de Verónica y los niños. Sus rostros revelaban que habían tomado una decisión. Los invité a pasar. Serví café para los adultos.